Bueno, vamos a hacer un ejercicio de tabla de distribución de frecuencias y dice en este ejercicio que el siguiente diagrama de barras muestra el porcentaje de estudiantes que sacaron 1, 2, 3, 4 o 5 en una prueba de matemáticas. Entonces, como podemos ver acá, están las notas que sacaron como tal los estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5. Observemos que el 1, básicamente pues no hay nada. En la tabla de frecuencias podemos quitar el 1 porque no hay ningún estudiante que haya sacado 1 en porcentaje. Quiere decir que no figura acá. O si quiere incluso lo puede colocar como 1, pero entonces la frecuencia sería 0 porque no hay nada en este. Entonces vamos a mirar cómo podemos hacer este ejercicio. Es importante aquí que dice que 40 estudiantes en total presentaron una prueba de matemáticas. 40 estudiantes en total. Entonces ya con estos datos lo que procedemos a hacer es la tabla de distribución de frecuencias. Entonces tenemos para la clase, recuerde que la clase siempre es lo que estamos estudiando acá. Entonces vemos que las notas que sacaron, vamos a ver cómo fue el comportamiento de las notas. En este caso el puntaje de la prueba. Entonces aquí vamos a ver puntaje. Y vamos a ver los estudiantes que sacaron 2. No colocamos 1 porque el 1 vemos que no hay nadie acá. Entonces, o se podría colocar el 1, pero sería la frecuencia 0. Y pues la frecuencia relativa también sería 0 y el porcentaje 0. Entonces, en ese caso no coloco el 1 porque da 0 todo. Entonces, ahí coloco la nota número 2. En la 2 vemos que el porcentaje es de el 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los que sacaron 2. Entonces, aquí vamos a hacer, sacaron 2. Entonces, los que sacaron 2 fue el 30% de ¿cuántos en total? ¿Cuántos presentaron la prueba? 40. Recordemos que un porcentaje es lo mismo que escribir 30. En este caso, el 30% es 30 dividido en 100. Por eso se llama porcentaje, porque es 30 partes de cada 100. Y multiplicamos por 40. Esto daría 3 por 4, daría 12. Y 2 ceros, a multiplicar esto da 1200. Y dividimos en 100. 1200 dividido en 100, podemos simplificar y daría 12. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que sacaron 2, puntaje 2, son 2 estudiantes. 2 estudiantes sacaron 2. Entonces es lo que me está diciendo esto. Ahora hacemos lo mismo para los demás puntajes. Los que sacaron 3 me dice que es el 40%. Entonces 40% de 40. De aquí obtengo que el 40% de 40 es multiplicar 40 dividido en 100 por 40. Y eso me da 1600 dividido en 100. Y observamos que eso da 16. ¿Qué quiere decir? Que 16 estudiantes sacaron puntaje igual a 3 acá. 16 estudiantes. Ese 40% me representa lo mismo que 16 estudiantes. Porque ¿cuánto es el 40% de 40? 16. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo para los que sacaron 4. Entonces los que sacaron 4 es el 20%. 20% de 40. Vemos que esto es 20 dividido en 100 por 40. Y esto daría 800 dividido en 100. Y finalmente eso me da que son 8 estudiantes. 8 estudiantes sacaron nota de 4. Ahora vamos a sacar los que sacaron 5 en la evaluación. Entonces puntaje igual a 5. Vemos que los que sacaron 5 sería, acá vemos en la tabla, es el 10%
10% de 40. Si usted observa, acá incluso en la frecuencia van 12 más 16, serían 28. 28 más 8 serían 36. 36. Recuerde que aquí el total de estudiantes me debe dar 40. Por lo tanto, ¿cuántos estudiantes faltarían acá? Entonces, observemos que el 10% de 40 daría 10 dividido en 100 por 40. 10 por 40 daría 400 dividido en 100. Mira que esto es simplificando o dividiendo. 400 dividido en 100 daría 4. Observemos que aquí van 36 y 4 me daría 40. Y esos son los 40 estudiantes que tengo como tal en el problema. 40 estudiantes en total. Ya teniendo esta parte, procedemos a hacer la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa, recordemos que es la frecuencia. Entonces 12 es escribir cada frecuencia, ¿sí? 16, 8, 4, ¿sí? Pero dividido entre, recordemos, dividido siempre entre el total. Y aquí el total es 40, 40, son 40 estudiantes, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa es igual a cada frecuencia sobre el total. Y aquí podemos hallar como tal eso. Entonces, la división entre eso. Podemos aquí ver, más abajo podemos hacer la operación para que ustedes puedan ver qué haría. Vamos a hacerlo con otro color, con rojo. Entonces, tenemos que 12 dividido entre 40 quedaría 12 entre 40 no está, entonces 0 al cociente y saco decimales. Ahora sí, 3 por 40 daría 120, a 120 0. Quiere decir que esto es igual a 0,3. Ahí está la frecuencia relativa. Ahora hacemos 16 entre 40 daría 0, agregamos un 0. 160 entre 40 daría 4. 4 por 40 daría 160, 0. Entonces acá daría 0,4. Ahora sería 8 dividido entre 40. Daría lo mismo 0, le agregamos un 0. Y sería 2 por 40, 80, a 80, 0. 0,2. Y finalmente hacemos la división de 4 dividido entre 40. Sería 0, le agregamos un 0. 1 por 40, 40, 40, 0. Es decir que esto sería 0,1. Finalmente, si yo sumo esto, daría 3 más 4, 7, 8, 9, 10. Daría 1,0. ¿Sí? Quedaría 1 entero. Esto daría igual a 1. Lo cual pues me certifica que está bien. Ahora en porcentaje simplemente multiplicar. O sea, tomar la misma frecuencia relativa. 12 dividido en 40 por 100. Esto sería 16 dividido en 40 por 100. Lo otro sería 8 dividido entre 40 por 100. 4 dividido entre 40 por 100. Y estos porcentajes pues son los que nos da el problema. O incluso si yo quiero los puedo hallar. 12% daría 1200. Dividido entre 40 daría 30%. Entonces acá observemos que en el problema nos dan ya como tal los porcentajes. Entonces para 2 observemos que es el 30%. Para 3 sería el 40%.
40%. ¿Sí? Si usted hace la operación de 16 por 100, daría 1600. Dividido entre 40, daría 40%, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? El 40%. Y para la nota 4 serían 20%. Y para la nota 5 daría el 10%. Entonces esto quedaría 20% y 10%. En total tenemos que acá daría el 100%. Lo cual pues me deja claro que está bien. El total de los porcentajes debe sumar siempre 100%. Ya teniendo esto, ya podemos contestar las preguntas fácilmente. Por ejemplo, aquí dice, según el diagrama de barras, halla la tabla de distribución de frecuencias. Esta es la tabla de distribución de frecuencias, la que trae el puntaje, la frecuencia relativa y el porcentaje que nos dan. Ahí ya está. Ahora dice, ¿cuántos estudiantes sacaron un puntaje de 2 en la prueba? Entonces podemos ver que los que sacaron 2 en la prueba son 12 estudiantes, ¿sí? Vemos que son 12, que corresponde al 30% de 40. Por lo tanto, puedo contestar ahí que fueron 12 estudiantes. Listo. Y finalmente dice, si la prueba se pasa con un puntaje mayor o igual a 3, o sea, con 3 se pasa o mayor que 3. ¿Qué porcentaje de estudiantes pasaron la prueba? Entonces miremos rápidamente de los estudiantes quienes pasaron. Entonces pasaron los que sacaron 3, que es el 40%. Vamos acá, tanto en tabla como en gráfica. Los que sacaron 4, que es el 20%. Y los que sacaron 5, que es el 10%, como podemos ver. O sea que en total estos fueron los estudiantes que pasaron. Los que están acá en estos 3 porcentajes. Básicamente los únicos que perdieron fueron los que sacaron 2, que es el 30%. De aquí obtengo que los que sacaron, ¿qué porcentaje de estudiantes pasaron la prueba? Entonces serían 40 más 20 más 10. Sería un total de, vamos a hacer la suma, 40 más 20 más 10% es igual a 70% pasaron. Por lo tanto, ya con esto pues damos terminado lo que es el ejercicio como tal de tabla de frecuencias.